Seamos sinceros, una vez que empezó la pelea, eso se volvió un infierno, con los gritos de los caballos y los hombres, el choque de acero, el suelo resbaloso de sangre, tripas y miembros. No solo los guerreros estuvieron en los campos de batalla europeos. Muchas otras personas tuvieron un papel clave en la maquinaria de guerra medieval. Viajemos en el tiempo y observemos a soldados, hombres, mujeres y niños que seguían a los ejércitos medievales. Con colonos, veterinarios y pajes, bienvenidos a Locura Medieval. Una pesadilla logística. Podemos imaginar cuántas personas y cuánta logística se requería para sostener un ejército medieval. Al leer las crónicas de Ingrand de Monstrelet, escritor francés del siglo XV, se describe cómo los flamencos marcharon al sitio de Calais. Monstrelet señala que se les unieron en varias etapas de la marcha hacia el sur otros soldados, y en un momento, cito, se alojaron cerca de Gravelinas. Se unieron las fuerzas de Brujas, Ypres, Francia y otras ciudades de Flandes, formando un campamento impresionante. Organizando las tiendas por ciudad de origen, se lograba una vista magnífica que, de lejos, parecía una gran ciudad. Había innumerables carruajes para llevar tiendas, equipaje y suministros, así como muchos campesinos para mover las culebrinas y otros ingenios de guerra. Fin de la cita. Es cierto que cuando un ejército marchaba, parecía mucho a una ciudad. Si un campamento tenía 25.000 soldados, como solía suceder, junto con un séquito de acompañantes, eso representaba una población mayor que la de Burdeos, Turín o Estrasburgo. En los Países Bajos, un ejército y su séquito de Den Bosque eran 5.519 personas, pero solo 3.000 eran soldados reales. 3 pastores de Burgen, Opsum, señaló que el ejército de Flandes tenía tantos seguidores que lo acompañaban. Esa cita: nunca se había visto una cola tan larga en un cuerpo tan pequeño. Era un ejército tan pequeño, pero con tantos carros, equipaje, caballos, colonos, lacayos, mujeres, niños y una chusma que eran más que el propio ejército. ¿Qué vendes? ¿Provisiones? Estos comerciantes seguían al ejército, vendiendo y comprando provisiones útiles para los soldados, como comida, ropa y equipo. Aunque la comida era suficiente y las raciones regulares, los comerciantes ofrecían mejor carne o vino al soldado exigente con dinero. El ejército de Flandes solo permitía, entre comillas, 3 comerciantes por cada compañía de 200 hombres. Fin de la cita. Aunque a menudo había muchos más, y podían tener su propio personal de cargadores y conductores de carretas. Los comerciantes solían permitir que los soldados tomaran mercancía a crédito y cobraban solo cuando recibían su paga. Se creía peligroso que hubiera mujeres en campañas masculinas, pero los soldados requerían apoyo cercano, y muchas seguidoras del campamento eran mujeres. Sí, donde había hombres, había trabajadoras sexuales. Las autoridades aceptaban su papel para mantener contentos a los hombres. Si el número era controlado, de 4 a 8 trabajadoras sexuales por cada 200 hombres, siempre que se mantuvieran saludables. Tener una epidemia de enfermedades de transmisión sexual en el ejército era menos que ideal. Muchas de las tareas que realizaban eran trabajos considerados de mujeres en tiempos de paz. El trabajo de lavandería era uno de los oficios que los hombres consideraban poco varonil bajo cualquier circunstancia. Seamos sinceros, la ropa de los soldados estaría asquerosa, llena de sangre, sudor y otros fluidos. Habrían apestado y probablemente también estaban llenas de todo tipo de parásitos. Pero la ropa era cara, así que necesitaba ser lavada y remendada si era posible. Posteriormente, la costura era otro trabajo realizado por las mujeres, ya que las camisas y la ropa de lino tenían que ser cosidas y remendadas. Se creía que el cuidado de enfermos era tarea de mujeres, pues los hombres no eran aptos. Incluso las vendas se lavaban y reutilizaban. Si había agua corriente, primero se restregaba la tela con cenizas o piedras y luego se enjuagaba. Sin embargo, si no la había, se usaba y reutilizaba el agua que estuviera disponible. No era un trabajo nada fácil. Muchas mujeres eran viudas o vivían en extrema pobreza, pero algunas eran esposas de soldados que iban al campamento con sus hijos, sobre todo en invierno. Cocinar no siempre era trabajo femenino, pero usualmente lo hacían mujeres en el campamento. También realizaban trabajos mucho más pesados como recolectar leña,
cavar zanjas defensivas o montar cañones en terrenos difíciles. Mujeres y niños transportaban equipo como ropa, mantas y ollas en mochilas o trineos que arrastraban. Esto significaba que los soldados podían llevar sus armas y, lo más importante, usarlas si era necesario. Una de las tareas más importantes que realizaban las mujeres y los niños era el saqueo, no solo de cuerpos caídos en batalla, también de pueblos y aldeas en el camino. Al poder mantenerse alejadas de los peligros inmediatos de la línea del frente, las mujeres a menudo quedaban a cargo de cualquier botín y lo resguardaban para los hombres. Una vez que terminaba la lucha, en el campo de batalla, mujeres y niños preparaban a los muertos para el entierro. Observando a un hombre con su caballo, herradores y falcadores. Antes de que un ejército fuera a la guerra, los caballos ya se preparaban y se requerían varios tipos de monturas. Caballos de carga, burros y mulas para transportar equipo, y caballos de tiro pesado para jalar carretas con suministros esenciales como cañones o comida. Además de los destreros o caballos de guerra, los caballos de batalla que montaban los caballeros y hombres de armas, algunos caballeros llevaban más de una montura. Sir Walter Beauchamp y sus 2 hijos llevaron al menos 8 caballos de batalla en la campaña escocesa de 1298 como símbolos de su estatus y poder. Los ejércitos avanzaban más rápido que sus suministros, y alimentar a los caballos fue difícil en la campaña de 1298 en Escocia. Alimentar a los 3.400 caballos de guerra requería alrededor de 20 toneladas de grano por día, ya que cada uno comía medio selemín de avena, y esa cifra ni siquiera incluye a todos los demás caballos usados para transporte y apoyo. Los ejércitos móviles dependían de los falcotors. Eran esencialmente trabajadores que recolectaban el pasto y forraje de las áreas cercanas para alimentar a los caballos en los alojamientos nocturnos. Los alguaciles locales también debían reunir mucha avena y forraje y dejarlo en varios puntos de la ruta. Los suministros eran vulnerables a emboscadas, por lo que hombres y caballos a menudo quedaban sin comida suficiente. Registros muestran que los caballos sufrían en campañas por falta de forraje, sobre todo en invierno. A veces los soldados hambrientos debían comerse a sus propios caballos. Cronistas como Jean Lebel y Jean Froissart registraban a menudo la gran pérdida de caballos por inanición o heridas en combate. En la campaña de Weardale de 1327, durante la Primera Guerra de Independencia de Escocia, Froissart registró que los caballos no comieron en toda la noche ni el día anterior, pues los soldados no tenían avena ni forraje, solo hojas y hierbas. Los caballos heridos en combate recibían atención médica inmediata si era posible salvarlos. Los caballos de guerra eran especialmente costosos. Los mariscales, además de combatir, actuaban como veterinarios y atendían caballos enfermos o heridos. Los animales se retiraban del campo de batalla y eran enviados al tren de equipaje, donde veterinarios medievales los atendían, algo avanzado para esa época, basado en los estudios de expertos en medicina equina, como el noble italiano del siglo XII Giordano Rufers de Calabria. A pesar de las dificultades, muchos caballos de guerra sobrevivían al ser trasladados a bases más seguras. Se hacían grandes esfuerzos para salvarlos. Los registros indican que durante las luchas de Eduardo II contra los escoceses, los caballos heridos se llevaban a York para recuperarse y ser tratados. Algunos murieron en el camino, pero otros se recuperaron y regresaron al servicio. Trabajos. Desde los 7 años, los niños aristocráticos eran enviados a servir en propiedades o castillos de otros nobles, caballeros o gobernadores. Antes de ese momento, recibían su educación de las mujeres de su familia, aprendiendo a leer y escribir, así como modales. Ya en su puesto, el paje servía a su señor entregando mensajes y limpiando ropa y armas. A cambio, recibían alojamiento, comida y educación, además de entrenamiento esencial en el uso de armas de combate, práctica de tiro y equitación, usando caballos de madera para aprender a portar y equilibrar una lanza. Había niños en el ejército inglés en Azincourt. Los hombres de armas del conde de Oxford, casi todos llevaban un paje. Al regresar de Calais a Inglaterra, Enrique, conde de Somerset, sirvió junto a su padrastro, el duque de Clarence. A los 14 años, según el cronista Juan Froissart, el príncipe inglés Juan de Gante, hijo del rey Eduardo III, vivió su primera experiencia bélica en la batalla de Winchelsea en 1350 a los 10 años. Para la nobleza, todo se trataba de preparar a sus futuros líderes para la inevitabilidad de la guerra.
Cuando era joven, el paje solo ayudaba a su señora a vestirse y juntar armas en el campo de batalla. Sin embargo, en situaciones de asedio, se esperaba que fueran competentes en el uso de la ballesta, uno de los pocos dispositivos adecuados para un joven, porque podía usarse a larga distancia sin contacto directo con un enemigo adulto, y no requería mucha fuerza para usarse, ya que la cuerda se colocaba en su lugar con una palanca o manivela. El protocolo militar medieval veía mal atacar a niños, incluso en batalla. En la batalla de Azincourt, en 1415, se decía que los franceses mataron a todos los niños. El rey Enrique V ordenó degollar a todos los prisioneros franceses como represalia. Esto no se mencionó en fuentes contemporáneas, y fue tratado por primera vez por el historiador italiano Polidoro Virgilio en su Anglica Historia de 1513, unos 100 años después del evento. Aún así, Shakespeare utilizó la idea en su obra histórica, en Enrique V, en la que un capitán galés dice famosamente, cito, «Matar a los prisioneros y saquear el equipaje es expresamente en contra de las leyes de la guerra. Es tan arrogante, un acto de villanía como se pueda imaginar». El campo de batalla medieval tenía una jerarquía compleja con príncipes, señores, caballeros, arqueros, infantería y muchos seguidores del campamento. Sin ellos, las fuerzas no habrían sobrevivido. Aunque se reconocía su valor, a menudo se les culpaba de aumentar la carga de recursos del ejército. Después de todo, cada persona extra que se unía era otra boca que alimentar. Además de brindar servicios esenciales a los soldados, también elevaban su moral, algo crucial para ganar en cualquier campo de batalla medieval. Muchas gracias por ver este episodio de Locura Medieval. Si disfrutaste este video, ¿por qué no consideras suscribirte al canal? Publicamos un nuevo video cada viernes. Espero que todos estén teniendo un excelente inicio de año nuevo y como siempre, nos vemos en el próximo video. Saludos.